público para terminar in extremis dándole la puntilla política al negarse casi fuera de plazo a investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat. El candidato de Junts pel Sí, sigue RQR, dice que está tranquilísimo, que no se va, porque quiere hacer frente a Madrid y a los de Cataluña. Por su parte, Baños ha anunciado su dimisión tras haber fracasado en su intención de dar alas al proceso separatista. La decisión llega in extremis, como decíamos, cuando no queda margen de maniobra y tras las humillaciones y reiteradas bajadas de pantalones de Artur Mas y de sus compañeros en el desafío. Hoy, la número 2 de los antisistema, Ana Gabriel, ha vuelto a exigir la cabeza de Artur Mas, asegurando que su partido no tendría ninguna fisura a la hora de aceptar a cualquier otro candidato como Junqueras o Raúl Romeva. Desde Esquerra, Joan Tardá exige ya que por patriotismo, dice Artur Mas, se eche a un lado y deje paso a cualquier otro aspirante que pueda ser investido. Una posibilidad que ya ha negado Oriol Junqueras y que solo deja una vía posible: la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña tras la disolución automática del Parlamento en apenas 6 días. Sería entonces cuando el presidente en funciones firmaría el decreto de convocatoria para unos comicios en marzo, probablemente el domingo 6 de ese mismo mes. ¿A quién beneficia el no de la CUP? Editorial, con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues beneficia solo y exclusivamente a la propia CUP, cuyo núcleo duro no lo conforman los separatistas de aluvión ni los legítimamente indignados con la pobreza rampante y la corrupción galopante en Cataluña. No. El núcleo duro de la CUP lo integran los comunistas solapados de independentistas, que son los que han liderado el proceso de lapidación pública de Artur Mas, al que, por cierto, la víctima se ha sometido a sus verdugos con una ausencia absoluta de dignidad política y personal. La CUP tiene ya lo que buscaba desde el principio: una situación caótica en la que cualquier esperpento es posible, porque los comunistas, solapados de separatistas de la CUP, están llevando hasta sus últimas consecuencias la vieja máxima revolucionaria leninista: cuanto peor, mejor. Unos 200 inmigrantes subsaharianos ha protagonizado esta madrugada un intento de entrada masiva a la frontera norte que separa Ceuta de Marruecos, aunque finalmente casi todos ellos han sido controlados por la gendarmería marroquí. Al menos 3 de esos subsaharianos han muerto en el asalto cuando intentaban saltar esa valla, según han confirmado fuentes de 2 ONG y a falta de confirmación oficial marroquí. Y en el PSOE continúa la guerra a cuenta de los pactos electorales, mientras Pablo Iglesias trata de seducir al sector que califica como de sensatos. Desde el Partido Socialista, Susana Díaz rechaza sus lecciones, mientras que Fernández Vara o Miquel Iceta abogan por llegar a un entendimiento con la formación morada. Creo que en este momento hay 2 partidos socialistas, un partido socialista que está con el Partido Popular y un partido socialista que querría avanzar. Nosotros les debemos tender la mano. Lunes negro para las bolsas en China, que se han visto abocadas a un cierre antes de tiempo por miedo a la debacle. La decisión de los mercados asiáticos ha arrastrado a las bolsas europeas. Hoy el IBEX 35 ha tenido su peor arranque de año desde 1997. Miraremos también hacia el Oriente Medio, donde Arabia Saudí e Irán han decidido romper sus relaciones diplomáticas tras el asalto a la embajada saudí. Bahrein y Sudán ya se han posicionado a favor de estos últimos y Rusia se ofrece como mediador en el conflicto. De todo ello hablaremos con el analista en seguridad y defensa Bruno Navarro. Tiempo para los deportes, nos vamos en directo hasta el Santiago Bernabéu, donde están a punto de comparecer Florentino Pérez junto a Zinedine Zidane en una rueda de prensa que no admite preguntas. Allí está nuestro compañero Juanma Pérez Noya. Juanma, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente, Bea, estamos a puntito de empezar la comparecencia en la que Florentino Pérez aclarará esa destitución de Rafa Benítez, la noticia del deporte de esta tarde, y que Zidane será su sucesor. En apenas unos instantes comenzará, ya está aquí la junta directiva dispuesta, incluso la familia de Zidane está presente en esta sala de prensa. Creo que en este momento hay 2 partidos socialistas, un partido socialista que está con el Partido Popular y un partido socialista que querría avanzar. Nosotros les debemos tender la mano.
La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha respondido a Pablo Iglesias rechazando lecciones del secretario general de Podemos y ha afirmado que es insensato querer presidir un país que está dispuesto a romper con un referéndum de secesión. La sensatez de Pablo Iglesias, insiste Díaz, consiste en hacer el juego al Partido Popular. Por su parte, Eduardo Madina ha respondido igualmente en un tuit y en parecidos términos a las declaraciones del líder de Podemos, a quien ha pedido que respete el debate interno en los demás partidos para elegir su política de pactos. Lo sensato, dice Madina, es respetar a los demás partidos. Nada hay más rancio y más viejo que no hacerlo. La ruptura del PSOE es cada vez más patente, pues si Díaz y Madina se muestran abiertamente contrarios a cualquier entendimiento con el partido liderado por Pablo Iglesias, otros varones socialistas se decantan por un gran pacto de izquierdas que lleve a Pedro Sánchez a la Moncloa. De esta opinión son Guillermo Fernández Vara, quien hoy ha abierto la puerta a un posible pacto entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, o el secretario general del PSC, Miquel Iceta, quien considera viable que gente sensata de Podemos apoye la investidura de Sánchez. Es decir, aquí a lo largo de la historia ha habido veces en las que ha habido acuerdos con gente que no se esperaba. Entonces, vamos a no apresurarnos, porque yo creo que ni está todo dicho, ni está todo cerrado, y las situaciones se pueden complicar de tal suerte que haya gente que matice sus posiciones. Vamos a esperar. Yo no creo que la opción de unas nuevas elecciones sería la peor. Popular, Rafael Hernando ha pedido al Partido Socialista no caer en las trampas infantiloides, dice, de Podemos, al recordar que Pablo Iglesias es un radical leninista. Donde el Partido Socialista ha pactado con Podemos, al Partido Socialista le ha ido francamente mal, y donde además ha consolidado a Podemos como opción de gobierno, pues el Partido Socialista se ha estrellado. Yo espero que el Partido Socialista no caiga en las trampas infantiloides que le tiende el señor Iglesias. Eduardo, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? ¿Pactará con Podemos como quiere uno de los frentes o ganará el otro frente, el de Susana Díaz? Pues vamos por partes, Beatriz. La apelación de Pablo Iglesias al PSOE sensato es una entelequia, sencillamente porque ese PSOE sensato no existe. De haber existido, el que no existiría sería Pablo Iglesias. De haber existido ese PSOE sensato, Podemos no se hubiera aupado al poder en incontables ayuntamientos gracias a los insensatos del PSOE y viceversa. ¿Qué va a hacer el PSOE? Preguntas. Pues de entre la baraja de insensateces que Zapatero dejó en el tapete de Ferraz, elijan ustedes el naipe más disparatado y seguro que ese, precisamente ese, será el que juegue el PSOE en la actual encrucijada de España, que es lo que los socialistas han hecho siempre. Si hubiera un solo gramo de sensatez en el PSOE, Pedro Sánchez ya no sería su secretario general. A partir de la conservación en la jefatura del PSOE del líder, es un decir, que los ha conducido al ridículo electoral y a la ruina política del PSOE, se puede esperar cualquier cosa. Cosa a cual peor para España, que se alíe con Podemos o que rompa la baraja y provoque unas nuevas elecciones en las que el grupo parlamentario socialista quedará reducido a la irrelevancia, pero los que sobrevivan seguirán viviendo opíparamente, que es lo único que a ellos, de verdad, les importa. Pues seguimos hablando de Podemos. Los diputados de esa formación deberán renunciar a privilegios como las pensiones a extraparlamentarios, la tarjeta de 3.000 euros para taxis o el pago de Internet en el domicilio de quienes se desplazan, así como limitar tanto sus salarios como las indemnizaciones recibidas por alojamiento y manutención. Así lo estableció en su día el Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección política de Podemos entre las distintas asambleas, que se reunió este domingo en las oficinas del partido en Madrid para analizar el actual momento político tras las elecciones del pasado 20 de diciembre y decidir conjuntamente cuáles son las nuevas líneas de actuación. La dirección, por tanto, ha recordado a sus diputados la limitación salarial a 3 salarios mínimos que se aplica a todos sus cargos públicos. Y mientras en Podemos se reunían, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha protagonizado la que es sin duda la imagen más sorprendente de este año nuevo, un divertido y animado Rajoy bailando al son de Rafael. Jo l'únic que us puc dir que estic tranquil·líssim i amb ganes de lluitar, amb ganes de tirar endavant, amb ganes de plantar cara també als poders de Madrid.
Es lo que decía hoy Artur Mas tras la negativa de la CUP, que se ha cobrado ya su primera víctima. Antonio Baños ha decidido renunciar a su escaño tras la decisión de su partido. En una carta, Baños afirma que deja la CUP por motivos estrictamente políticos, al no sentirse capaz de defender la postura adoptada mayoritariamente por la CUP, que desembocó en ese rechazo a Artur Mas. Se considera que la decisión del partido no es compatible con los motivos por los que decidió encabezar la candidatura en las elecciones del pasado mes de septiembre, y deja claro que su paso por la política solo tenía el sentido de que la legislatura fuera la de la ruptura irreversible con España y la construcción de la república que se hiciese desde el proceso constituyente popular y social. Por su parte, la número 2 de esa formación, Ana Gabriel, ha reiterado que el problema para la CUP tiene un nombre y ese es el de Artur Mas, por lo que ha pedido a Junts pel Sí la presentación de un nuevo candidato. Su partido, señala Gabriel, apoyaría de forma unánime a Junqueras o a Raül Romeva. És a dir, nosaltres no hem amagat mai que donaríem suport a un candidat de Junts pel Sí, sigui directament vinculat a Esquerra Republicana, com és el cas d'Oriol Junqueras, o fins i tot el perfil d'algun independent. També vam posar en el seu moment el nom de Raül Romeva sobre de la taula. En la misma línea se ha manifestado a través de Twitter Joan Tardá, quien ha pedido a Artur Mas que se eche a un lado por patriotismo, asegura, y que deje paso a otro candidato de Convergencia. Contraria a esta opinión es la vicepresidenta del Parlamento en funciones, Carme Forcadell, quien acusa a la CUP de dinamitar el proceso. El no de la CUP ha generado reacciones en todos los partidos que ya ven como mal menor la repetición de unas elecciones en marzo. Le pedimos al señor Pedro Sánchez que deje de pensar en su liderazgo dentro del Partido Socialista. Y desde luego no lo va a conseguir si va de la mano de los radicales. Porque el señor Mas está en una dialéctica, en una dinámica en virtud de la cual quien no está con él está contra él, y él además es Cataluña. Y que diga que tiene muchas ganas de plantar cara a Madrid y a los de aquí, pues me parece que esas declaraciones y en ese contexto resultan clínicamente preocupantes. Nuestro balance de estos 5 años presididos por Artur Mas es de fracaso, y su fracaso quizá más espectacular lo ha fijado pues esta negativa de la CUP a apoyar su investidura. Eso nos lleva a unas nuevas elecciones en las que yo estaré encantado, si mi partido así lo decide, de volver a ser el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat. Los que no somos independentistas, pues estamos desesperados viendo esta situación y ver cómo el señor Mas está dispuesto a todo con tal de tapar la corrupción de su partido. Si la CUP no cambiaba de posición y seguía diciendo no a Mas, y Junts pel Sí seguía diciendo que el candidato era Mas, pues probablemente teníamos que ir a elecciones. A mí no me gusta, insisto, hacer 4 elecciones autonómicas en 5 años y medio, me parece un error garrafal, pero creo que es el escenario ahora mismo menos malo. ¿Qué va a pasar en Cataluña? ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Eurico Campano, muy buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Pues solamente hay 2 posibilidades. Una, conseguir un candidato alternativo a Artur Mas de aquí al día 9 de enero, o si no, el próximo día 10 de enero automáticamente se convocan nuevas elecciones autonómicas. Este último es el escenario que parece más probable. Puestas así las cosas, convocadas el 10 de enero, como decimos, nuevas elecciones autonómicas, según la ley de presidencia de la Generalitat, tienen que pasar entre 40 y 60 días para su celebración después de ese 10 de enero, de esa fecha de convocatoria, lo cual deja solamente 3 escenarios posibles: domingo 21, domingo 28 de febrero o domingo 6 de marzo. Todo parece indicar que el más probable es el 6 de marzo, puesto que Artur Mas querrá apurar hasta el máximo los tiempos establecidos. Eurico, para valorar todo lo que está ocurriendo en Cataluña, tenemos conexión telefónica con el portavoz del Partido Popular en el Parlamento, el señor García Albiol. Señor García Albiol, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo valora el no de la CUP? Pues mire, yo creo que forma parte de la coherencia de este partido, que es un partido antisistema, anti-Unión Europea, anti-euro y anti absolutamente todo. Es un partido trotskista. Lo que no parece que sea razonable es el papelón que ha realizado Artur Mas, que ha hecho Convergencia Democrática de Cataluña, que es bajarse los pantalones, humillarse ante este partido con tal ser investido presidente de la Generalitat, para al final no conseguirlo tampoco. Señor García Albiol, ¿y entonces qué va a pasar con Artur Mas? ¿Cree usted que se volverá a presentar como candidato? Porque ya cree usted, ya lo ha dejado claro, que no está legitimado para ello, pero él ha dicho que está tranquilísimo, que continúa adelante y que sigue queriendo hacer frente tanto a Madrid como a la gente de allí. No, yo me creo que esté muy tranquilo. El problema es que su tranquilidad ha significado durante los últimos meses, durante los últimos años en Cataluña, inestabilidad política, institucional, y esto ha tenido consecuencias para la economía de
de Cataluña. A partir de aquí, ¿qué tendría que hacer más? Pues si tuviera un poquito de dignidad, solo un poquito, retirarse y dar paso a otra persona, ya que estamos hablando del presidente más nefasto que ha tenido Cataluña en los 35 años de democracia, y las consecuencias de su acción de gobierno, lamentablemente los catalanes y los españoles también la vamos a pagar durante mucho tiempo. Tenemos una oportunidad, si finalmente se convocan las elecciones, para que Cataluña vuelva a la normalidad, para que Cataluña, el gobierno de turno, se dedique a priorizar lo que de verdad es importante, como pueden ser aspectos como la sanidad, la educación o la recuperación económica, en lugar de intentar estar dividiendo, intentar fracturar la sociedad catalana entre buenos catalanes, que son los que defienden la independencia, y los malos, que somos los que queremos Cataluña dentro de España. Pues por último y brevemente, señor García Albiol, dos cuestiones. Una, ¿qué aspiraciones tiene su partido, el Partido Popular, de mejorar esos resultados que obtuvieron en el 27S? Y por otra parte, ¿ve usted posible que se pueda formar un pacto entre los no independentistas, entre los partidos que defienden continuar junto al resto de españoles, es decir, ustedes mismos, el PSC y Ciudadanos? Pues bien, empiezo por el final. Nuestra voluntad es esa, es intentar poder construir una alternativa a los partidos independentistas, a los partidos nacionalistas, y ahí contamos con todos los que en principio pues defiendan el constitucionalismo y defiendan que Cataluña siga formando parte de España. ¿No es la expectativa? Pues yo creo que tenemos unas expectativas bastante positivas. En las primeras elecciones, el mes de septiembre, cuando yo cogí el partido, las encuestas daban 5 diputados. En un mes y 30 días, que es el tiempo que pasó desde que yo fui nombrado candidato hasta que se celebraron las elecciones, pasamos de esos 5 diputados a 11, y estoy convencido que con el nuevo escenario van a haber muchas personas que tienen claro que la posibilidad, la mejor garantía de conseguir estabilidad en Cataluña es apoyar la candidatura que voy a tener posiblemente el honor de representar al Partido Popular de Cataluña. Desde aquí le deseamos muchísima suerte y le agradecemos haber atendido la llamada de este informativo. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Arabia Saudí ha roto relaciones con Irán tras el asalto a su embajada. Bahrein y Sudán han cerrado filas con Arabia y rompen también relaciones diplomáticas con Irán. Rusia se ha ofrecido como mediador entre Riad y Teherán. Para hablar de todo ello nos acompaña un lunes más Bruno Navarro, a quien ya saludamos. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Y feliz año. Igualmente. Bueno, pues vamos ya con el tema. ¿Qué ha pasado exactamente entre Arabia Saudí e Irán y por qué han roto relaciones diplomáticas? Bueno, lo que ha ocurrido estos días, aunque viene de lejos porque se llaman francamente mal, como poderes regionales rivales, viene producido por un detonante que empezó en 2014. En 2014 el jeque Nimr, que es un clérigo chií de Arabia Saudí, que es el gran protector de los chiíes de ese país, fue condenado a muerte. ¿Vale? Fue una condena a muerte que fue condenada, para la redundancia, por toda la comunidad internacional. Y esa condena a muerte de 2014 se ha ejecutado este sábado. ¿Vale? Ha sido ejecutado junto a otros 46 detenidos condenados a muerte y acto seguido, naturalmente, aparte de ser condenado por la comunidad internacional estas ejecuciones, Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, pues naturalmente como potencia regional chií de la zona, lo ha condenado severamente y ha hablado incluso de ira de Dios, ¿no? contra Arabia Saudí. Esta ira de Dios se ha visto materializada con las protestas que por todo el mundo, pero especialmente en Irán y en Teherán, se han producido contra intereses saudíes. Concretamente la embajada saudí en Teherán ha sido asaltada y incendiada con cócteles Molotov. Acto seguido, ayer, la respuesta de Arabia Saudí era romper relaciones y dar 48 horas a los diplomáticos iraníes para abandonar Arabia Saudí. Bruno, has empezado tu intervención diciendo que Arabia Saudí e Irán, bueno, que esto ha sido ya como digamos la gota que colma el vaso, pero que se llevan mal. ¿Por qué se llevan mal? Para que lo entienda todo el mundo, para que lo entiendan todos los espectadores que nos están viendo, ¿por qué se llevan mal si son dos países islamistas, islámicos? Efectivamente, tienen razones de peso
para ser lo que son hoy, que son los rivales geoestratégicos de la zona, ¿vale? Es una cuestión de influencia, es una cuestión de poder, de geopolítica. Ambos lideran corrientes, es cierto que son musulmanes, pero ambos lideran las corrientes opuestas al Islam, el chiismo y el sunismo. Además está amplificado porque, por un lado, Irán es un régimen, es una república revolucionaria, mientras que Arabia Saudí es una monarquía absoluta, y además la raza en Irán son persas, en Arabia Saudí son árabes. Si te parece, vamos a verlo, Bruno, todo en unos mapas que nos lo van a dejar muchísimo más claro. Me hablabas de chiíes y suníes. Bueno, ahí en este primer mapa estamos viendo qué porcentaje de la población profesa el Islam en todo Oriente Medio. Bueno, y aquí lo estamos viendo, ¿no?, por índice de radicalidad, del 50%, el rosa más clarito, al rojo, que sería lo más radical. ¿Qué países nos puedes destacar aquí, que vemos muchísimos en rojo, que sería el 100% de la población profesaría la religión del Islam? ¿Y cuáles son más moderados en este mapa? Bueno, realmente aquí no se ve la diferencia entre chiíes y suníes, simplemente en la cantidad, la proporción de población que sean de unos u otros. Si pasamos radicales, estaríamos hablando sobre todo de Arabia Saudí y los países del Golfo que les rodean, las monarquías del Golfo. Por otro lado, naturalmente, Irán también es un país radical, quizás Turquía lo sería menos, el norte de África lo es también en su mayoría. Es decir, prácticamente los países con una mayoría o una población que supera el 50% y que tenga regímenes musulmanes se puede considerar radical. Es muy difícil encontrar un país de gobierno musulmán que no sea radical. Vale, vamos a ver ahora, hablábamos de la radicalidad, diferencias en Oriente Medio, qué países son chiíes, cuáles son suníes, y me gustaría también que nos contaras, Bruno, qué diferencias hay entre unos y otros. Vale, aquí tenemos este arco, lo que señala es lo que se llama el creciente chií, que va desde Irán, pasando por Irak, Siria y Líbano, ¿vale?, que serían los países chiíes más importantes. Realmente, para determinar qué países son chiíes o suníes, lo más fácil es decir cuáles son chiíes. Ten en cuenta que el 87% de la población mundial es suní y solamente un 13% es chií, con lo cual prácticamente la totalidad de los países con mayoría musulmana, o minorías, da igual, las minorías, incluso en España, son suníes, y simplemente hay unas mayorías chiíes en Irán, donde además gobiernan, en Irak, donde no gobernaban con Saddam Hussein. O sea, para que quede claro, Irán es chií, 13% de la población musulmana es chií, mientras que Arabia Saudí sería suní. No, el 13% de la población mundial musulmana es chií. Y aparte, Irán es un 90%, 90 y pico por ciento, porque tienen unos poquitos países donde son mayoría los chiíes. Y son estos que vemos básicamente en verde. En Irán, donde además gobiernan, en Irak, donde no gobernaban con Saddam Hussein, pero cuando se derrocó han vuelto a recuperar el poder, porque son mayoría. También hay suníes, lógicamente, en la parte norte, pero la parte sur es chií y además gobiernan. Además de esto, tenemos que Irán se mete apoyando al gobierno chií y a las milicias, mientras que Arabia Saudí apoya a los suníes. ¿Vale? En Siria tenemos lo contrario. En Siria no hay una mayoría chií, hay una mayoría suní, pero hay una minoría cualificada, tradicional, que es la que gobierna en la figura de Bashar al-Assad. Luego, es una minoría chií que gobierna, y es lo que ha querido Arabia Saudí, derrocar a Bashar al-Assad. Tenemos el Líbano, donde la principal de las minorías es también chií. Las otras son los suníes y los cristianos, que son menos, ¿vale?, con lo cual hay un tercio de la población que es muy poderosa, porque además tiene un ejército, una milicia que es Hezbollah. Y luego tenemos otros lugares. Tenemos esta pequeña isla que es Bahrein, que es un estado también de monarquía del Golfo, muy importante estratégicamente y políticamente, donde ocurre lo contrario en Siria. Son mayoría chií, pero gobiernan los suníes. Por lo tanto, Irán ayuda a los rebeldes, porque hay unos rebeldes que quieren recuperar lo que es el poder. Si somos chiíes, queremos que gobiernen los chiíes. Y Arabia Saudí interviene incluso militarmente, ayudando al gobierno de Bahrein. Por eso Bahrein ha colaborado con su socio saudí y ha condenado, ha roto también relaciones con Irán. Y por último tenemos Yemen, donde, si te fijas, los colores está rayado porque entre no hay chiíes y suníes. En este caso no hay un punto de comunión internacional acerca de decidir si hay más chiíes que suníes. Puede que haya más suníes, puede que haya más chiíes, pero es posible que haya más chiíes que suníes.
Arabia Saudí ha invadido Yemen para apoyar a una facción suní en contra de los hutis chiíes, por lo tanto también hay una intervención internacional, es otro foco de conflicto donde están todos ellos peleándose. Y por último en Arabia Saudí es un lugar donde, a pesar de que tiene una mayoría de suníes, hay una minoría, un 10% de chiíes muy combativos, aquí en el sur, precisamente donde hay complicaciones con Yemen, y en el este del país, en la zona de Bahrein, pero en la parte de Arabia Saudí, donde hay unos grandes pozos. Sí, los wahabíes son una rama de los suníes. Es la rama wahabí, es la rama salafista más violenta. El problema que tienen los saudíes es que en esta zona hay mucho petróleo y no les gusta nada que haya tanto chií, y sobre todo tanto chií que cada vez está rebelándose más. Bruno, muy brevemente, para que nos quede clarísimo, ¿qué diferencias hay entre chiíes y suníes? Las principales, o sea, ¿en qué no están de acuerdo? Pues están de acuerdo en lo básico, Mahoma, Alá, el Corán, los 5 pilares del Islam. No están de acuerdo básicamente en su origen, desde el inicio, desde el 632, al morir Mahoma, empiezan ya las diferencias por quién va a ser el sucesor de Mahoma. Los chiíes, seguidores de Ali, querían a alguien que viniera del poder divino, por lo tanto... Los chiíes y, por tanto, los iraníes... Efectivamente, querían a alguien que viniera con poder divino. Eso se materializaba genéticamente, se materializaba en la descendencia. Por lo tanto, Ali, que era yerno y sobrino de Mahoma, tenía que ser el segundo, el sucesor del profeta. Los suníes, en cambio, creen que eso no es correcto y que se basan en la suna, es decir, las tradiciones del profeta, para decir que tiene que ser elegido por la comunidad de musulmanes. Por lo tanto, a partir de ahí empiezan las diferencias, que al principio son solamente esas y se van agrandando hasta el día de hoy. Lugares de peregrinación tienen los mismos, excepto que los chiíes añaden en Irak Kerbala, tienen el tema del Corán, los dos siguen el Corán, pero luego los suníes siguen con casi el mismo nivel de seriedad la suna, que son las tradiciones del profeta, es decir, los dichos, hechos, condenas y el modus vivendi del profeta, que han sido recogidos, mientras que los chiíes no le dan la misma importancia. Y luego el imamato. Los chiíes creen en los imames, que ha habido 12 hasta el momento, que son los sucesores del... Serían una especie de papa místico, que es el representante de Dios, de Alá en la tierra, que es el que habla a través de él, Dios habla a los hombres. El 12º desapareció, se ocultó, y están esperando su venida para que luzca la verdad en todo el mundo. Bruno, y los suníes no creen en esta figura del imamato como algo fuera de un simple clérigo. ¿Cuál dirías que es más radical? Pues es muy difícil decirlo, ambos países, si hablamos ya de países, ya no solamente de las corrientes, sino de los países de Irán y Arabia Saudí, son tremendamente radicales. Quizás un poco más Arabia Saudí. En el Foro Económico Mundial estableció Arabia Saudí como el 131 de los 131 países tasados. Irán quedaba en el 129, un par de puestos delante. Bueno, sí, realmente están prácticamente al lado. Sin embargo, en la protección de la mujer, por así decirlo, en el ataque a la mujer, Irán va un poquito mejor, dentro de que es terrible la situación de las mujeres en Irán. Pueden conducir, van mucho más a las universidades, trabajan... Si te parece, ahora analizamos, pero antes de eso me gustaría, Bruno, que viéramos el siguiente mapa, y ya último, muy brevemente, que es países donde Arabia Saudí e Irán están en conflicto. Lo estamos viendo en este mapa. Bueno, los rojos, ¿no? Serían los países en los que están en conflicto. Efectivamente. Esto no vamos a repetir punto por punto, porque lo dijimos antes, pero vemos claramente... Rápidamente. Sí, vemos claramente cómo están en Afganistán, vemos al este de Irán, vemos Afganistán en rojo, donde están en conflicto. Vemos cómo están en conflicto en Irak, lo hemos dicho antes, apoyando cada una de sus facciones en esta guerra. En Siria, lo mismo. En Líbano, lo mismo. Y luego en el sur vemos Yemen también en color rojo, porque ahora mismo hay una operación de Arabia Saudí invadiendo el Yemen para apoyar a una facción. Y luego vemos una zona en verde, que es el este de Arabia Saudí. Eso es Arabia Saudí, pero es la zona donde principalmente están los chiíes, y es una zona de conflicto interno. Irán tiene la ventaja de que no le ocurre lo mismo. Tiene una minoría suní, pero no es un problema interno. Y bueno, esa es Bruno, lo apuntabas antes, habría que ver, dices, es muy difícil determinar qué país de los dos es más radical, más fácil, un poquito más fácil Irán para las mujeres, pero para una persona occidental que se tenga que ir a vivir ahí por trabajo, bueno, ahora es muchísimas, también hay muchas ofertas para irse a esos países, ¿qué país dirías que es más fácil para vivir de los dos? Yo no tengo dudas que me iría a Irán, básicamente porque si me voy a Arabia Saudí no podré salir del lugar que me han asignado para residencia.
Es decir, trabajo y vivo... Vives como en un condo, ¿no? Efectivamente, en una instalación para occidentales de donde no podré prácticamente salir, salvo determinadas situaciones muy concretas y muy tasadas. Es decir, que pese a la creencia muy extendida de los ayatolás en Irán, es peor ahora mismo la situación que viven, por ejemplo, las mujeres en Arabia. Me decías, en Irán pueden conducir, en Arabia Saudí no. Respecto a las vestimentas, bueno, prácticamente es lo mismo, ¿no? Prácticamente es lo mismo, sí, van tapadas. No Quizás, pueden ir solas por la calle, ¿no? En Arabia, no sé en Irán cómo está... Efectivamente, en determinadas circunstancias sí acompañadas, pero lo básico ¿En es... Irán también? En Irán también, pero... ¿Y 3 pasos por detrás del hombre, eso es lo mismo? No, no a la misma distancia, no es tan exagerado. Esa es una de las cosas que estaba comentando. El voto, por ejemplo, ¿no? Es que hay mil ejemplos, ¿no? El voto. En Arabia Saudí se puede votar desde el año pasado, desde 2015, las municipales. En Irán desde el año 63, ¿no? He dicho también que la fuerza trabajadora de las mujeres es mucho mayor en Irán, es 1/3 de la población de las mujeres. Trabajan, mientras que en Arabia Saudí solamente un 20%. Hablaba antes del Foro Económico Mundial cuando decía esas cifras, ¿no? Que 129, 131. Pero sin embargo, en el tema de los derechos de las mujeres la diferencia es todavía mayor, ¿no? En Arabia Saudí queda el 129 e Irán queda el 123. Ahí hay más distancia. Hay más distancia. Y Bruno, por último, y muy brevemente, que se nos acaba el tiempo, es interesantísimo, me encantaría, pero bueno, repetiremos el próximo lunes, ¿qué relación tienen ambos países con el Estado Islámico? Porque desde muchos sectores se acusa a Arabia Saudí directamente de financiar al Estado Islámico. Sí, la verdad es que Irán no tiene ese estigma, nadie le acusa de apoyar al Estado Islámico, le acusan de apoyar a Hezbollah, que es obvio, no lo dice públicamente, pero el Estado Islámico no solamente son habladurías, lo ha dicho Alemania, lo ha dicho determinados sectores de Estados Unidos, y hablamos de sectores importantes y de altos dignatarios. Es decir, que no es descabellado. No lo dice Rusia y no es nada descabellado, es decir, pero no solamente el Estado Islámico, apoya a Al-Qaeda, apoya al Estado Islámico, o lo ha apoyado, Al-Qaeda en Siria, que es el Frente al-Nusra, y apoya un montón de grupos yihadistas islamistas que no tienen ese nombre y que incluso no son apoyados por Occidente. Bruno, pues interesantísimo análisis, se nos acaba el tiempo, pero bueno, estoy segura que repetiremos y que seguiremos hablando. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Libertad, igualdad y fraternidad son los nombres de las 3 reinas magas que protagonizarán la cabalgata laica de Ribó en Valencia, quien con esta iniciativa pretende recuperar el desfile que puso en marcha la Segunda República en el año 36. El alcalde de Valencia, por Compromís Podem, invitaba así a saludar desde el balcón municipal a las 3 reinas magas laicas ante las críticas del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, que censuran este desfile, que dicen es de carácter burlesco y provocador. El alcalde les dio la bienvenida y recordó que con su presencia quería recordar, como les decíamos, y celebrar un aniversario, los 80 años de Valencia como capital de la Segunda República. Eduardo, ¿qué te parecen las reinas magas laicas, libertad, igualdad y fraternidad? Bueno, Beatriz, para empezar hay que decir que tal y como las han vestido, las 3 reinas magas del Ayuntamiento de Valencia parecen sacadas del harén de los Borgia, que también eran valencianos, de un burdel renacentista o de un capítulo de los Tudor. Todo muy edificante para la inocencia de los niños que velan la noche de Reyes esperando a Melchor, Gaspar y Baltasar. En Valencia mañana no estarán en la cabalgata los magos de Oriente. Los niños valencianos verán desfilar a 3 personajes sacados de las sórdidas alcobas de la Celestina, bautizadas como Libertad, Igualdad y Fraternidad, en honor, atención, a la Segunda República, que es la época histórica en la que el cristianismo, que nace con el niño de Belén, fueron sanguinariamente perseguidos por las milicianas que mañana se disfrazarán de reinas magas en Valencia. No sabemos si sus pajes serán Judas, Caifás y Poncio Pilatos, disfrazados de Bob Esponja, Peppa Pig y Pocoyo. Gracias, Eduardo. Nos vamos hasta Valencia. Allí está Félix Crespo, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital del Turia. Señor Crespo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de nada, ¿qué le parecen las 3 reinas magas que desfilarán mañana en Valencia? Bueno, pues se ha descrito de una forma muy gráfica y realmente creo que hemos sido los valencianos objetos de una burla. Sí que quiero hacer un matiz. Al final creo que impera la cordura y mañana estarán los 3 Reyes Magos. Se ha quedado en un acto celebrado en el día de ayer y en el que, bueno, pues se ha cortado sencillamente buscando esa efeméride
de recordar pues el 80 aniversario de la República, con lo cual ayer se inventó esa cabalgata de la infancia, donde estos tres personajes, por llamarlos de una forma condescendiente, pues bueno, quisieron imitar la figura de los magos, no obstante así se les llaman las magas de enero, y sinceramente lo que más nos ha dolido ha sido ver al señor Ribó pues prestándose a hacer un alegato político dirigido a los niños, exaltando la República, hablando de periodos de la historia, aprovechando para hacer una crítica política al gobierno central, a la Unión Europea, y sinceramente creo que dando una imagen de Valencia deplorable. No creo que es la Valencia que queramos la inmensa mayoría de los valencianos. Señor Crespo, dos cuestiones. ¿Qué partidos han apoyado esta iniciativa? Y por otra parte, ¿sabe cómo han recibido los valencianos esta iniciativa? ¿Cómo está recibiendo en la calle esta cabalgata sui generis laica, aunque finalmente no se vaya a producir, como decía usted, como señalaba usted hace un segundo? Pues hay que dejar claro que estamos gobernados ahora mismo en Valencia por un tripartito que lo forman Podemos, en su versión Valencia en Comú, como se le denomina aquí, Partido Socialista del País Valenciano y Compromís. Desde el mismo momento en que esto se pone en funcionamiento es porque el equipo de gobierno da sus bendiciones. Algo que sinceramente todavía estamos esperando respuestas oficiales hasta el propio Partido Socialista, que en este sentido está guardando un sospechoso silencio de forma reiterada. Los valencianos, pues digámoslo que con cara de sorpresa, de incredulidad, al principio pensando que era una mofa, que era, no sé, una cabalgata pues de carnaval, y que luego al ver el contenido que se les dio en el balcón del ayuntamiento, entregándoles las llaves de la ciudad e interviniendo el señor alcalde de una forma pública, con un mensaje político, una reivindicación en unas fechas en las que evidentemente haciéndose un 3 de enero y llamándose magas de enero, pues bueno, a buscar esa confusión y ese, por supuesto, obsesión por quitar todo lo que sea pues una tradición religiosa o de naturaleza religiosa, como es la Navidad, como puedan ser los Reyes Magos o cualquier circunstancia que tenga una connotación directa con la Iglesia. Pues ha sido usted clarísimo. Desde aquí le deseamos que dentro de lo malo se desarrolle de la mejor manera posible, sobre todo para los niños, y a ver si finalmente este año los valencianos pueden tener a sus Reyes Magos en su cabalgata como sería lo normal. Muchas gracias y muy buenas noches. Los tendrán, no lo dudes. Estamos trabajando para que no se pierdan esas costumbres. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vamos en directo hasta el Santiago Bernabéu con la que es sin duda la noticia del día, la destitución de Rafa Benítez como entrenador del Real Madrid. Hola, ¿qué tal, Beatriz? Pues sí, como has dicho, estamos aquí justo en el Santiago Bernabéu, donde ha comparecido hace apenas unos minutos Florentino Pérez para explicar ese cese de Rafa Benítez y junto a él Zinedine Zidane, el que ya es el nuevo entrenador del Real Madrid. Florentino Pérez ha aclarado que no le gusta esta decisión, que le ha dolido especialmente, que Rafa Benítez es un gran entrenador y que es una gran persona. No ha aclarado los porqués de este cese y ha dejado claro que a partir de mañana Zinedine Zidane será el nuevo entrenador. Vamos a recordar cómo ayer Rafa Benítez, después de empatar en Valencia a 2, no se esperaba el cese que ha ocurrido esta misma tarde. Quería preguntarte si temes por tu puesto, si crees que mañana podría haber noticias. Que creo que la pregunta eres libre de hacerla, pero no está muy bien enfocada, porque no se desaprovecha si miramos única y exclusivamente el resultado, pero evidentemente el esfuerzo y el partido que ha hecho el equipo creo que merece más elogios que otra cosa. A partir de ahí, poco más se puede hacer cuando el equipo se entrega como se ha entregado. Quería preguntar... Bueno, pues Zinedine Zidane ha comparecido, no ha admitido preguntas, al igual que Florentino Pérez. Eso sí, ha estado acompañado en esta sala de prensa por toda su familia, por su mujer y por todos sus hijos. Algunos de ellos juegan de la cantera del Real Madrid. Ha dicho que siente muchísima emoción, de hecho ha dicho que siente más emoción que la que sintió cuando fue presentado como jugador del Real Madrid, que este es el mejor equipo del mundo, esta es la mejor afición y que para él, como ha dicho Florentino Pérez, no existe la palabra imposible, que iba a intentar por lo menos ganar algo esta misma temporada. Zinedine Zidane, que por cierto, según la cadena SER, ya ha tomado su primera decisión y habría llamado a Iker Casillas para que regresase en invierno al club blanco. Bueno, pues seguro que en punto pelota, en apenas unos minutos, hablaremos abiertamente de esta posible decisión, polémica decisión, y también de todo lo relativo al Real Madrid y de este cese de Benítez. Nos vamos hasta Barcelona, que hoy ha entrenado a puertas abiertas, también entrenará, por cierto, el Real Madrid mañana a puerta abierta y comparecerá Zidane a la 1:30 junto a Butragueño, pero seguimos con el Barcelona. Como decimos, ha entrenado hoy a puerta abierta y después ha acudido a diferentes hospitales de la ciudad catalana para repartir regalos entre los niños
Messi, Mascherano, bueno, todos los principales jugadores de esa plantilla, que ya cuenta a partir de hoy con Alex Vidal y con Arda Turán, que ya pueden ser inscritos después de esa sanción de la FIFA. Precisamente Alex Vidal, el diestro, ha hablado ante los medios azulgrana y ha dicho que está muy contento y que debutará cuando quiera Luis Enrique. Sí, vuelve. Bueno, no podemos escuchar ese vídeo, pero efectivamente, como decíamos, Alex Vidal ha dicho que está muy contento por poder jugar después de esta sanción de la FIFA, de ser inscrito, y que cuando quiera Luis Enrique estará disponible también. El que está disponible en el Atlético de Madrid es Krejci. Los dos fichajes invernales son Augusto Fernández por un lado y por otro lado Krejci para sustituir esa baja de Thiago en el centro del campo rojiblanco. Bueno, pues hoy Krejci ha sido presentado, ha comparecido junto a Enrique Cerezo y luego ha saludado a los cientos de aficionados que han acudido hasta el Vicente Calderón para recibir al jugador argentino. Vamos a escuchar la ilusión que tiene y ojo porque podría debutar ante el Rayo Vallecano el próximo fin de semana. Muy contento de poder estar acá en un club como este. Tenía muchas ganas de venir, así que uno va a hacer el máximo y va a dar el máximo por este club y por esta camiseta. Sí, me siento capacitado para poder jugar. Creo que la confianza del técnico y de mis compañeros es algo muy importante para mí. Me lo han demostrado desde el primer día, así que bueno, si me toca jugar voy a estar contento y a dar el máximo porque es un partido importante. Bueno, pues nos vamos rápido porque comienza en apenas unos minutos Punto Pelota y la actualidad viene muy calentita con este cese de Rafa Benítez. Recordamos, Rafa Benítez ya no es entrenador del Real Madrid, le sustituye Zinedine Zidane, que ha comparecido junto a Florentino Pérez, no ha admitido preguntas. Mañana a la 1:30 sí que volverá a comparecer, esta vez junto a Butragueño, y aceptará preguntas el que ya es el nuevo entrenador del Real Madrid, que espera ganar algo antes del final de esta temporada. Pues hasta aquí la información de este lunes, primer lunes del año 2016. Les dejamos las mejores manos en las de Alonso Caparrós en Punto Pelota con esa noticia bomba, esa destitución de Rafa Benítez, y saben que pueden estar en todo momento informados en Gaceta.es y en puntopelota.es. Nos despedimos hasta el jueves, que pasen una estupenda noche de Reyes. Gracias y buenas noches. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Para la gente de Trending Music les mando un abrazo fuerte. Un beso fuerte para Trending Music, muchas gracias por estar ahí siempre, un beso. Chao. Trending Music, soy Dani Martín, espero que seáis felices y que comáis perdices. A Trending Music le quiero mandar un beso desde aquí. Mando un saludo a todos los amigos de Trending Music. Un abrazo muy fuerte, soy Miguel, a Trending Music. Un beso muy grande a Trending Music. Trending Music, un besito muy grande. Para Trending Music, un abrazo enorme, ser felices. Un saludito para Trending Music. Pues Trending Music,